Desapariciones es algo, un plan muy orquestado, no es una cuestión aleatoria que ese ser o seres simplemente se les da la gana de decir, no, a este me lo llevo. Siempre hay un par de condiciones en las cuales tienen que cumplirse para que una persona desaparezca. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Exactamente eso es lo que quiere decir. ¿Me comprendes, Méndez? En donde una persona puede sentirse especial, pero de eso a hacerlo hay una gran diferencia. Y esa metáfora que te digo, en el caso de Jesús, hace el llamado a muchos, pero no quiere decir que todos son especiales. Solo fueron esos 12. ¿Y cómo tiene que ser una persona para convertirse en ese ser especial? De que muchas personas pueden desaparecer, pero dentro del mismo planeta. Simplemente que sienten un llamado diferente al que hacen todos, a empezar una vida diferente, a un reinicio de sociedad. Lo podemos ver esto perfectamente en el caso de Abraham. En la misma línea de tiempo, te voy a poner otra perspectiva. Está el caso de Jacob. Jacob tenía 12 hijos, que se vuelven las 12 tribus de Israel. Entre ellos estaba uno, el más pequeño, que se llamaba José. Los hermanos fingen que una fiera lo atacó, se lo llevó, lo mató. Ok, lo mata. Pero Jacob probablemente no se creyó el hecho de que lo hayan matado. Porque él todavía daba signos de seguirlo buscando. En otro planeta. Pero ¿tú crees que es un plan cósmico? Claro. O sea, uno antes de nacer ya sabe que va a desaparecer. Antes de nacer, tú sí pactas una buena parte de las cosas que tú vas a vivir. Hay otra parte que tú la eliges porque tú quieres elegirla, tú quieres vivir. Por ejemplo, el caso de Jacobo Greenberg. Ay, sí, eso es muy bueno. El caso de Jacobo Greenberg, él tenía su niña, a quien amaba mucho. Y sin embargo desaparece. Y otra desaparición que probablemente nunca la hemos tomado como desaparición es el caso de Adán, el primer hombre. Fíjate que en el relato bíblico, cualquiera lo puede leer, dice, viene Dios y toma arena o tierra y barro y hace al hombre. Pero después hay una frase que dice, y lo puso en el jardín del Edén. ¿Qué te quiere decir? Que Adán fue creado en otro mundo. Pero ¿tú crees que cuando una persona, no es abducida, voy a quitar esa parte, cuando una persona tiene que cumplir su misión, esa persona es consciente de que tiene que cumplir esa misión o no sabe que tiene que cumplir esa misión? Muchas personas al principio no son conscientes, pero a medida va viendo señales, se dan cuenta cuál es su misión. ¿Algo a ti te pasó algo muy similar? Sí, muy similar, es lo que me pasó. Ok, cuando empiezo a sentir el llamado, era como a los 7 años, 8, 9, 10, y a los 11, 12 ya empiezo a ver una energía o una fuerza externa que me traza un camino. Mira, fíjate este caso, vamos a irlo en el caso de Jonás. Fíjate, esa historia de Jonás es básicamente la metáfora de la vida de todos aquellos que la vida ya te asigna una misión que tenés que cumplir y te haces el tonto. Veamos el caso de Jonás. Viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Tenés que irte a Nínive y decirles que si no me adoran si no ayunan 3 días, les voy a volar la cabeza a todos. Hay personas que piden explicaciones de algo que nunca van a entender. Entonces, y como eso es desperdiciar el tiempo, ¿qué hace la vida? La vida lo que hace es, mejor ella te explica y te queda todo clarísimo. Entonces, Dios lo hace pasar por un desierto que tiene que pasar. Y entonces él queda muerto. Queda así como desmayado. Pero de repente empieza a salir una especie de planta. Y se convierte en un árbol. Entonces ya le da sombra. Entonces ya bajo la sombra, él se encuentra a gusto. Porque dice, wow, tengo sombra, qué bien, qué bien. Y entonces él se pone muy alegre. Pero Dios hace que a ese árbol le empiecen a salir gusanos.
Y los gusanos empezaban a comerse las hojas. Poco a poco se comenzaban a comer las hojas y él estaba enojado por dos cosas. Es que en este programa lo que no hablamos fue el caso de mi madre, que mi madre también desaparece. ¿Un tema de interés? No. A ver, ¿cómo no va a ser interesante saber dónde está tu mamá? ¿O qué le pasó? ¿O cómo que de repente cuando tú eras pequeñito, con un añito, se dijo me voy y todo el mundo desapareció? Ay, pues no es interesante. Por favor, déjame abajo en los comentarios, no es interesante. O sea, soy yo la única que soy la alcahueta. Porque alcahueta quiere decir que es chismosa. Chismosa. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan la enseñanza. Bueno, Marcelo, yo te quiero preguntar, ¿qué son las desapariciones? ¿Cuándo se dan? ¿Y por qué se dan? ¿Por qué esa persona en concreto desaparece? ¿Qué es lo que tiene esa persona para que desaparezca y ya nunca más quede registro de ella en nuestro planeta Tierra? Bueno, un gusto volverte a ver de nuevo. Fíjate que las desapariciones es algo, un plan muy orquestado, no es una cuestión aleatoria que ese ser o seres simplemente se les da la gana de decir, no, a este me lo llevo. Siempre hay un par de condiciones en las cuales tienen que cumplirse para que una persona desaparezca. Tiene que ser una persona, fíjate, que sea bastante especial. Ya, o sea, que sea especial ya y no que sea elegida para convertirse en especial. Que esas son dos cosas diferentes. Hay personas que dicen, tú eres muy especial, ¿verdad? O muchas personas dicen, no, aquí todos somos especiales. No, en un punto no es del todo cierto, sino que hay personas que son seleccionadas para ser especiales. Pero en ese camino evolutivo puede que no seas especial. No logres cumplir esos requisitos para llegar a ser especial y simplemente volvés a ser una persona del común y del corriente. Entonces, de ese seleccionado son pocos los que logran convertirse en una persona especial. Fíjate que Jesucristo, por ejemplo, él hace el llamado y dice la Biblia que llegaron más de 72 personas que fueron elegidos. Oí bien, 72 o más que fueron elegidos, pero escogidos fueron 12. Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Exactamente eso es lo que quiere decir. ¿Me comprendes, Méndez? En donde una persona puede sentirse especial, pero de eso a hacerlo hay una gran diferencia. Y esa metáfora que te digo, en el caso de Jesús, hace el llamado a muchos, pero no quiere decir que todos son especiales. Solo fueron esos 12. ¿Y cómo tiene que ser una persona para convertirse en ese ser especial? Depende los requisitos de los tutores espirituales que vayas teniendo, o también pueden ser algún tipo de extraterrestres, entes biológicos que van siguiéndote como guía, a veces invisibles y a veces visibles, para llegar al punto de poder ser una persona especial. Ahora, fíjate que vamos a irnos un poco más atrás. Vamos a irnos a Grecia. En Grecia hay una isla que se llama Creta. Ahí es donde inicia básicamente la gran civilización. O sea, griega, inicia en Creta. Lo raro de todo eso es que esa civilización empieza a desarrollarse y de repente desaparece por completo. La más fuerte desaparece. Y te puedes ver también en el caso de los mayas, los tipos más inteligentes que existían, creo que sobre la faz de la tierra de ese entonces. Una civilización por completa desaparece. Los arqueólogos dicen, no, mira, ¿sabes qué? Lo que sucede es que ellos desaparecieron por sequía. A ver, los mayas eran tan inteligentes que te podían calcular hasta el pasado. Hacer pirámides, ¿y crees que van a ser tan estúpidos de no movilizarse si hay una sequía? Sí, suena muy... Tendrían que ser unas personas muy tontas para creerse ese tipo de cosas. En este caso, te he dado dos ejemplos de civilizaciones. Y nos vamos mucho más atrás. También está el Homo sapiens. Y está el Neandertal.
El Homo sapiens, la verdad, el neandertal era el más fuerte. Fíjate, incluso era mucho más inteligente que su paralelo, que es el Homo sapiens. Entonces era mucho más fuerte. Y si la evolución te dice que vence y gana y evoluciona el más fuerte, Como que él desaparece. como que desaparece el más fuerte y queda el más débil. Claro. Entonces, es decir, hay algo que está allá arriba, no sabemos qué es, que se está llevando a ciertas personas que a lo mejor pueden ser requeridos en otros niveles, en otras dimensiones, en otros planetas. Y esas personas se pueden terminar convirtiendo en los maestros que necesitan para las otras personas seguir subiendo de nivel y convertirse en ese ser Exacto, especial. pueden ser reclutados en este conglomerado de civilizaciones. Pero bien, ahora vamos a verlo en otra perspectiva. ¿Qué pasa en los casos individuales? Ahorita te lo he mostrado como un colectivo. Pero ¿qué pasa en el momento de que es el caso individual? En el caso individual, entonces, ¿qué puede tener esta persona? Fíjate que muchas personas pueden desaparecer, pero dentro del mismo planeta. Simplemente que sienten un llamado diferente al que hacen todos, a empezar una vida diferente, a un reinicio de sociedad. Lo podemos ver esto perfectamente en el caso de Abraham. El caso de Abraham viene y Dios, digámoslo así, esa fuerza espiritual, le dice, mira, es momento que dejes todo ahí. Dejes tu familia, todo. Él se va solo con su sobrina, que después se vuelve su esposa. Pues en aquel momento no se veía mal en aquella sociedad. En esta sí se ve mal, pero en aquellos entonces no se veía mal. Y se va también con Lot, que es su sobrino. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él se desprende de todo eso, yo te apuesto que la familia de Abraham lo dieron por desaparecido, porque él ya nunca regresó ahí, a Ur de los Caldeos, ya no regresaba ahí. Entonces, prácticamente esa familia puede haber dicho, no, Abraham desapareció, ya nunca volvimos a saber de él. Porque luego no solamente pasa el hecho que él se va, es que se le cambia nombre. De Abraham pasa a ser Abraham. Entonces se le da todavía una nueva identidad, es decir, aquella que conocían la familia ya no era, era una persona más. Entonces es aquí donde vos podés empezar a ver cómo es que sí surgen este tipo de desapariciones que son muy bien planificadas por un ente espiritual, como tú lo quieras llamar. Y en esa misma línea de tiempo te voy a poner otra perspectiva. Está el caso de Jacob. Jacob tenía 12 hijos, que se vuelven las 12 tribus de Israel. Entre ellos estaba uno, el más pequeño, que se llamaba José. Los hermanos fingen que una fiera lo atacó, se lo llevó, lo mató. Ok, lo mata. Pero Jacob probablemente no se creyó el hecho de que lo hayan matado. Porque él todavía daba signos de seguirlo buscando. Como que había algo que le daba ese presentimiento de saber que él estaba vivo. En algún lugar, pero estaba vivo. En algún lugar, o sea, estaba desaparecido. Sí. Y ese plan que fue muy macabro de los hermanos terminó volviéndose un beneficio para él. Un plan espiritual que al final se vuelve casi el subfaraón, o sea, casi el segundo rey, y vuelve a encontrarse con los hermanos, o sea, vuelve a aparecer después de un plan. Pero también hay otros que son bastante peculiares, y es el caso de las desapariciones de personas que van en un bosque y de repente desaparecen. Pero muchos de esos casos que tocas de nombrar en cuanto a que se meten en un bosque o en un lugar natural o protegido, normalmente lo que desaparecen no es persona normal y corriente, sino por ejemplo son científicos, son médicos, son astrofísicos, son personas que realmente tienen un rango de conocimientos elevados, o sea que saben tal vez de muchas cosas, no es cualquiera que vaya caminando. Por ejemplo, escuché un caso de que un científico alemán, era uno de los grandes en ese entonces, él resulta de que se fue a un parque natural en los Estados Unidos, porque ahí hay muchísimas desapariciones, y resulta que era al lado del lago Michigan. En el lago Michigan ya saben que se forma prácticamente el triángulo, prácticamente como el de las Bermudas, vamos a denominarlo así, y resulta de que el hombre iba caminando y llegó un punto en el que se cansó,
Y el que guía le dijo, no te puedes quedar atrás porque es un largo camino y te puede pasar algo. Y él dijo, es que la verdad que necesito reposar. Dijo, bueno, me quedo un ratito contigo. Pues nada, se quedaron hablando. Le preguntó quién era, qué se dedicaba, y él le dijo que era un científico de Alemania, el cual tenía muchísimos conocimientos, no solo en cuanto al cuerpo humano, sino también físicos, cuánticos, que se había metido mucho en ese mundo de la nada. Entonces le explica. Y de repente dice el guía, mira, yo lo siento mucho, pero yo tengo que seguir porque nos están esperando. Dijo, bueno, yo en un momento voy. Pues él justamente se levantó detrás de él. Es que inclusive el propio guía vio cómo él se levantó y caminó hacia él, y cuando se dio la vuelta, él había desaparecido. O sea, no es que apareciera una bruma de la nada, no, es que literalmente caminó y desapareció. Además, sus huellas, porque el suelo estaba húmedo de las lluvias, se ven las huellas y se ve como de repente desaparece y ya no se le vuelve a ver nunca más. O sea, son muchos casos que realmente llaman muchísimo la atención, o a mí en lo personal me llama muchísimo la atención. O inclusive aquellas personas que dicen, ya vengo, y no es el típico que diga, voy a comprar el cigarro. No, es que, o sea, son personas que cumplen, o sea, ya vengo y regresan, pero nunca regresan, simplemente desaparecen. Y es algo muy misterioso. De hecho, en la isla de Tenerife, ahora recientemente, un hombre fue a un bar, salió del bar y nadie más lo ha visto. O sea, ha desaparecido. Y no saben dónde está. O sea, y es una isla, no es cuestión de que te puedas ir a otro estado, te puedas ir a otro continente o te puedas pasar una frontera. Es que es una isla. Entonces, que el hombre desapareciera así de la nada y por mucho que lo buscan, no lo encuentran. Y no es cuestión de que él dijera, me voy al bosque, me voy a cogerle. No. Él salió del bar y desapareció. Entonces nadie se explica. Es como que en ese momento en el que se lo lleva, no hay nadie que pueda observarse, que también ese es otro punto súper importante. Parece que de repente las cámaras se apagan o no hay personas que puedan divisar lo que está sucediendo o que puedan encontrar alguna prueba de que la persona ha desaparecido, como el alemán, por ejemplo. Exacto. Esas son cosas bastante extrañas. Sí. Cuando desaparecen, fíjate que esta clase de personas como alemanes bueno, también son de muchas nacionalidades que desaparecen. Pero como decíamos, tienen características muy especiales que no los tienen los demás. ¿Qué sucede? Hay un plan también de repoblar otros planetas, de recivilizar otros planetas. Y claro, si se necesita en otro lugar, en otro planeta, una persona, con esas características, ingeniero, artista, lo que tú quieras, entonces suceden estos hechos, en donde sos tomado y te llevan a otro planeta. Pero ¿tú crees que es un plan cósmico? Claro. O sea, uno antes de nacer ya sabe que va a desaparecer. Antes de nacer, tú sí pactas una buena parte de las cosas que tú vas a vivir. Hay otra parte que tú la eliges porque tú quieres elegirla, tú quieres vivir. Sí, pero en el caso de eso, de las desapariciones, yo no creo que nadie quiera decidir de repente desaparecer de su familia o de su vínculo que tiene, porque todo se olvida. Entonces el sentimiento queda. No creo que un papá quiera decir, me voy de mis hijos pequeños y los dejo solos. Bueno, hay papás que sí, pero en este caso, en los que son abducidos, no creo que tengan esa sensación de decir, me voy, ¿no? No sé, siento que tiene que ser un choque para la familia, un choque para esa persona que se encuentra en otro lugar o despierta en otro lugar. ¿Qué pensarán esas personas cuando ya no están al lado de sus familiares? ¿Dónde van? O sea, no se preguntan, ¿no sabes eso? Ahí ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, el caso de Jacobo Greenberg. Ay, sí, eso es muy bueno. El caso de Jacobo Greenberg, él tenía su niña, sí, a quien amaba mucho, y sin embargo desaparece. Sí, pero hay relatos o fragmentos en el que dicen que él realmente se tuvo que huir del lugar. Pero es desaparición. De todas maneras, Sí, el punto pero es, dejó todo. Claro. Como es el planteamiento que decís, lo Sí. difícil es, pero llega un punto en donde te toca decidir y decir, ok, tengo que seguir mi plan cósmico, que cumplir mi misión. Toma en cuenta que esto simplemente es un paréntesis de la eternidad. Es un momento de la eternidad. Entonces, las personas que somos conscientes nos damos cuenta que esto es un breve instante. Es un breve instante en donde vos tenés que recopilar experiencias en muchas ocasiones, en otras cumplir algún tipo de trabajo cósmico. ¿Por qué? Porque eso viniste. Pero existen personas, por ejemplo, que son conscientes, como que tienen un despertar de conciencia de que son muy pequeños y ellos saben quiénes eran en un momento de su vida, de su existencia como alma, ¿no? Las reencarnaciones, los seres de ser como tal que han tenido las reencarnaciones, y cuando vienen a este tiempo,
saben quiénes son, recuerdan todas esas vidas y tal vez es como que saben que han vuelto aquí a la tierra porque han dejado algo pendiente, algo que en ese entonces en el que ellos reencarnaron, que yo les llamo las almas las cuales corresponden a un tiempo equivocado. Por ejemplo, las almas que están en un pasado, pero realmente tienen una mentalidad, unos conocimientos de un futuro, sí, como son los griegos o como pueden ser perfectamente otro tipo de filósofos, los cuales en esa época pues eran directamente, los mataban, no tenían miramiento alguno por alguien pensar que realmente lo que está aportando esta persona es un conocimiento y es un saber. Entonces cuando reencarnan aquí, terminan lo que dejaron a mitad, vamos a denominarlo así, y luego ya desaparecen, porque en muchos casos también pasa eso. O también al revés, desaparecen y dejan inconcluso algo y tienen que regresar. Mira el caso, voy a darte dos casos primero. Primero te voy a ver el de Elías. Elías tenía una misión, Elías de la Biblia. Entonces viene Elías de la Biblia, hace lo que termina haciendo con los sacerdotes, cruza un río y desaparece porque se lo llevan unos carruajes de fuego, llámalo aliens, lo que sea. Pero ¿qué sucede? Dejó una tarea inconclusa al momento de desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace? Reencarna en Juan el Bautista. Y ahí cumple su misión. Sí, por eso el caso que te estoy poniendo claro, ahora. Esa. Y otra desaparición que probablemente nunca la hemos tomado como desaparición es el caso de Adán, el primer hombre. Fíjate que en el relato bíblico, cualquiera lo puede leer. Dice, viene Dios y toma arena o tierra y barro y hace al hombre. Pero después hay una frase que dice, y lo puso en el jardín del Edén. ¿Qué te quiere decir? Que Adán fue creado en otro mundo. Y de ese otro mundo que no sabemos todavía con certeza cuál puede ser, sucede que de ahí desaparece y ese Dios, lo que tú quieras, hoy lo colocó en un ambiente nuevo, es decir, el jardín del Edén, donde comienza una nueva civilización, porque le pone a Eva, tiene que caer, empieza una nueva civilización, pero lo traen a él de otro mundo, donde en ese otro mundo desaparece y lo colocan acá, y comienza una nueva civilización. Claro, y realmente inicia una nueva forma de pensamiento, de ideas, de vida. Religión incluso. Sí. De hechos, es donde, es como la genética de donde el Dios, llamémoslo así, Jehová, como quiera llamarlo, se manifiesta. Porque antes de él no había otro que se manifestara. Entonces agarra a Adán y en ese mismo linaje es donde ese Dios empieza a darse a conocer, que hace milagros, que salva a gente, que manda a matar también. Entonces, es en ese linaje donde ese Dios Jehová empieza a manifestarse a la humanidad de que Él existe y de que Él es real. Pero sí, yo tengo una pregunta. Si no han terminado su misión aquí en la Tierra, ¿por qué son llevados? En vez de esperar a que Él termine su periodo. O sea, quiere decir que ha hecho algo mal. Tal vez ya la terminó. Es que te estaba dando esos dos ejemplos. Sí, pero por ejemplo, una persona que no ha terminado su etapa como debería, ¿no? Cumplir su misión, y es interrumpida esa misión, ¿por qué es interrumpida? O sea, ¿qué le impide a él continuar con lo que él supuestamente ha venido a hacer aquí? Es tu opción también. O sea, cuando se te presenta en muchas ocasiones, aquí estamos hablando algo que está por encima a las desapariciones dadas por delincuencia y cosas así, claro. Algo por encima. Sí. Pero fíjate, antes de retomar eso, hay un caso en la Biblia que se llama de Enoc. Enoc dice que él iba caminando y Dios se lo llevó en un torbellino y él desaparece por completo. Entonces, él termina su ciclo de vida ahí. En estas personas, como vuelvo a decírtelo, cuando son llevadas por X o Y razón, tienen la opción. O sea, si no la has terminado. ¿Tú crees que Elías tuvo la opción de elegir si se lo llevaban las supuestas naves o no? Opción la tuvo, porque lo que sucede es que a él lo venían persiguiendo. A él. Sí. Entonces tenía dos opciones: o hacerle frente a la justicia terrenal, porque él acababa de matar a 450 sacerdotes. Entonces le ordenaron captura. Claro. Entonces tenía dos opciones: o enfrentaba a la justicia terrenal por lo que él hizo, o se daba a la fuga y desaparecía. Claro, en ese momento dije, me voy a la fuga.
y se va. Claro, pero el karma divino le llega cuando reencarna. Reencarna, por Entonces, eso es que su Juan el misión- Bautista le termina Ya, cortando por la eso, o cabeza. sea, pero terminó entonces su misión. Ahí en Juan el Bautista. Ah, En vale. Juan el Bautista ahí termina. Y otra cosa que también me llama muchísimo la atención es el hecho de las personas que desaparecen en algún punto en concreto, independientemente cómo, y ya no existe nada más. O sea, es como que están en ese punto, desaparecen y ya no hay registro, y tal vez tiempo después llegan a aparecer en unas condiciones sumamente extrañas. ¿Tú crees que en ese caso son abducciones o es como que hay es que no sé cómo decir, como un bloqueo en el tiempo en el que esa persona desaparece, pero después regresa? Sí, puede ser. Las abducciones también pudiéramos clasificarla en eso de las desapariciones, pero en clásica abducción siempre hay un aparato ovni. Hay seres. De lo que nosotros estamos hablando es algo invisible. O sea, Que una fuerza simplemente divina. Podéis llamarlo así. Ujú. O puede ser también tecnología invisible. Pueden hacer muchas cosas. Pero la abducción hay que asociarlo siempre con una nave y seres. Entonces, de eso, claro, hay muchas desapariciones que se dan. De repente, enfrente estás en un lugar con tus amistades, la gente ve, te abducen y apareces a los 5 días. Han habido muchos casos en Francia, en Estados Unidos, referente a este tipo de situaciones. Pero ¿tú crees que cuando una persona, no es abducida, voy a quitar esa parte, cuando una persona tiene que cumplir su misión, esa persona es consciente de que tiene que cumplir esa misión o no sabe que tiene que cumplir esa misión? Muchas personas al principio no son conscientes, pero a medida va viendo señales, se dan cuenta cuál es su misión. Y ya tienes unos guías que te van diciendo o te van insinuando o te están empezando a dirigir para que tú vayas a cumplir esa misión. ¿Algo a ti te pasó algo muy similar? Sí, muy similar, es lo que me pasó. Ok, cuando empiezo a sentir el llamado era como a los 7 años, 8, 9, 10, y a los 11, 12 ya empiezo a ver una energía o una fuerza externa que me traza un camino. Que yo me quería ir por la derecha y eso me devolvía a irme por acá. Me quería al otro lado, me devolvía a irme por acá. O sea, es un punto en donde tú ya no puedes renunciar, es que tienes que hacerlo. Puedes pausarlo, pero de todas maneras lo tienes que hacer. Eso no es una opción. Es una obligación. Es una obligación que lo tienes Entonces, que hacer. cuanto antes lo hagas, mejor, porque cuando tienes responsabilidades, tener que hacerlo es más duro, supongo. Exacto. Mira, fíjate este caso. Vamos a irlo en el caso de Jonás. Fíjate, esa historia de Jonás es básicamente la metáfora de la vida de todos aquellos que la vida ya te asigna una misión que tenés que cumplir y te haces el tonto. Veamos el caso de Jonás. Viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Tenés que irte a Nínive y decirles que si no me adoran si no ayunan 3 días, les voy a volar la cabeza a todos. Pero en Nínive resulta que esas personas de ahí, ellos mataban a todos los animales, se mataban entre ellos, era peor que Sodoma y Gomorra. Era un lugar de asesinos. Entonces viene Jonás y dice, bueno, ¿y cómo me vas a mandar a mí solo ahí si en el momento que yo ponga un pie, o sea, me empalan? Entonces viene él y dice, ok, sí Dios, está bien, sí voy a ir. Y en vez de subirse en el barco a Nínive, se sube en otro barco. Es consciente. Sí. Se sube en otro barco y se esconde y dice, bueno, a lo mejor aquí ya Dios no me ve. Sí. Y comienzan las turbulencias, comienza todo. Y es cuando la gente que está arriba dice, oye, esto no es normal. Aquí hay algo que está... Y entre todos empiezan a analizar y dice, yo no soy, yo tampoco. Y tiran una suerte, o sea, le preguntan a Dios, ¿qué está pasando? Y ahí aparece un lugar. Entonces, bajan los marineros, porque ellos tiran una suerte como papeles, algo así, tiran y les aparece la escotilla. Entonces tienen que bajar donde está y ahí se encuentran a este pasajero que se había ocultado. Entonces le dice, oye, ven para acá. Mira, le dice, nosotros tenemos problemas.
Y esto no es a causa ni de estos ni mía. Aquí es que están viniendo por ti. Tienes que cumplir tu misión. Lo agarran y lo tiran al mar. Cuando lo tiran al mar, cuenta que sale una ballena. Y la ballena lo retiene durante 3 días. Y durante 3 días él empieza a orar y decirle, perdóname Dios, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y la ballena vomita. Lo tira ahí ya en la tierra y lo fue a tirar a Nínive. O sea, la ballena le hizo el Uber. Ni siquiera le dijo, ok, te vas a dar mi puerto de regreso. No, para asegurarse que lo tenía que cumplir, lo que te decía. Para asegurarse que lo va a cumplir, entonces viene la ballena y lo avienta directamente, obligado, ahí en la sierra donde él tenía que ir. Ahora ya estaba ahí. Aquel se fue en otro barco, pero lo que te decía, no puedes huir, si no te va peor. Entonces cumple eso, lo escupe exactamente donde él tenía que estar y hoy sabía que no podía hacer un marcha atrás. Entonces él va directo. Y bueno, él iba renegando, ¿sabes? Porque Dios como les dijo que los iba a destruir en 3 días, pero si se arrepentían, no. Pero Jonás no quería que se arrepintieran. Jonás quería que los matara, porque esos eran muy malos. Claro, eran malos. Eran muy malos. Entonces, Jonás en aquel entonces no tenía la conciencia de decir, bueno, ¿y por qué si esta gente es mala? Porque Dios la quiere salvar. Él no entendía eso. Entonces, en conversaciones yo te lo he dicho, hay personas que piden explicaciones de algo que nunca van a entender. Entonces, y como eso es desperdiciar el tiempo, ¿qué hace la vida? La vida lo que hace es, mejor ella te explica y te queda todo clarísimo. Entonces, tantas conversaciones, sí. Entonces viene en el caso de Jonás y dice, mira, yo Dios estoy en desacuerdo, lo estoy parafraseando, estoy en desacuerdo, mátalos a estos y mira, matan a los animales, los pájaros les tira alguien comida y el pájaro va y ellos lo matan, o sea, descuartizan a cualquier animal, entre ellos se matan, es peor que Sodoma y Gomorra. Dice, esa gente no se va a arrepentir, o sea, ¿para qué matarlos y empezar de nuevo una civilización? Y Dios le dijo, mira, no, que no, tú ve. Y él renegaba, ok. Entonces Dios lo hace pasar por un desierto que tiene que pasar. Y entonces él queda muerto, queda así como desmayado. Pero de repente empieza a salir una especie de planta y se convierte en un árbol. Entonces ya le da sombra. Entonces ya bajo la sombra él se encuentra a gusto. Porque dice, wow, tengo sombra, qué bien, qué bien. Y entonces él se pone muy alegre. Pero Dios hace que a ese árbol le empiecen a salir gusanos. Y los gusanos empezaron a comerse las hojas. Poco a poco se comenzaban a comer las hojas. Y él estaba enojado por 2 cosas. Primero, porque como ya no tener sombra, él tiene que seguir cumpliendo su misión. Porque Dios le dio para que descansara, pero ya no se quería ir por la sombra. Entonces vuelve a ser obligado. Y lo otro, pues precisamente era porque ese gusano que estaba se estaba comiendo a los demás. Y efectivamente come y él se encabrona mucho y le reclama a Dios y le dice, ¿por qué me has quitado el árbol? Ese árbol, la verdad que hasta era mi amigo. Él me cubría, me hacía esto y lo otro. Y le dice, yo ya no tengo que me cubra, tengo que seguir. Entonces Dios le dijo en un sueño, lo estoy parafraseando. Entonces Dios le dijo, ¿tú le tenías aprecio a ese árbol? Y le dijo, sí, claro que sí. ¿Tú le tenías estima a ese árbol? Sí, le tenía estima, claro que sí. Si en tus posibilidades hubiera estado, le dijo, de quitarle todos los gusanos, lo hubieras hecho. Lo intenté, pero no pude. Pero si yo hubiera podido, lo hago. Le dice, ¿y cuántos días tenías de conocer al árbol? Le dijo, 3 días. Y dijo, yo a ellos, a esa civilización de Nínive, los llevo conociendo 200 años. 200 años ellos han sido mis hijos. ¿Cómo me pides tú que los elimine? Si tú en 3 días ya le tenías amor al árbol. Y él entendió. Perfectamente entendió que si él en 3 días ya amaba un árbol, ¿cómo Dios no iba a amar a sus hijos que aunque se portaran mal, si serán sus hijos? Y llevaban 200 años de civilización esa. Y por ese momento que se portaban mal, obviamente no los iba a destruir. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces a Jonás le cae el 20. Entonces yo, what the fuck, dijo eso. Entonces empezó a irse Jonás hasta que llega a Nínive. Y estando en Nínive, pues él les dice, miren, la verdad que van a valer madre y Dios los va a matar a todos si no hacen ayuno 3 días. Y él daba por hecho que como esos eran rebeldes y no tenían ley,
les iba a valer, pero no, efectivamente ayunaron los días que se les dijo y Dios los salvó y esas personas cambiaron por completo. Entonces, esa enseñanza es iniciática para todos aquellos que tenemos que cumplir a veces trabajos que muchas personas pueden decirte que no es correcto porque no entienden es la gravedad o la importancia de este tipo de trabajos o misiones, como usted quiera llamarlo. Pero si no lo cumple, la cosa va peor. Y entonces no solamente es por su bien, sino por el del entorno que pueda llegar. Y aparte es un beneficio que, aunque tal vez a veces no lo entendamos con una mentalidad simple, es un beneficio muy grande para todos, de este mundo y de otro mundo. Porque al final las líneas de tiempo solo las podemos percibir en un mundo normal. Pero hay que recordar que Dios y el Espíritu no entienden de eso. Y para ellos todos somos un solo mundo. Entonces, ese es el punto en el caso de las misiones. Pero lo complicado también en esa parte es, como humanos, que era lo que le pasaba a él, separar la parte humana de la parte del ser. Es que él nunca la separó. Sí, o sea, hubo un momento en el que sí lo hizo. Cuando Dios le puso el árbol, él comprendió y le estaba destruyendo las hojas. Hay una separación entre la mente y el ser, bajo mi punto de vista. ¿Qué es el ser para vos? Para que la gente entienda. Pues para mí el ser es el que te habla, el que tu yo interno. El alma. Tu yo interno, sí, tu yo interno. ¿El alma? Sí, el alma, tu yo interno, ¿vale? Entonces en ese punto yo pienso que es cuando él tiene ese choque de tienes que ir pero no quieres ir, pero ya sabes que tienes que ir porque tu ser ya entiende las cosas. Entonces una vez que tu ser entiende y tu mente ya llega a un punto en el que se da por vencida, él cumple su misión. Pero obviamente al principio lo que te domina es la parte humana, que es lo que le pasaba a él. La parte humana de decir, esto no está bien porque esto no corresponde y esto no está... O sea, son gente que realmente destruye. Entonces ahí te das cuenta de que son personas que siempre tienen una salvación, aunque uno crea que no. O sea, tienen la parte de liberación en toda su plenitud. Exacto. No hay que dar nunca nada por perdido en ese caso. Exacto. Y que a través de ahí salga alguien grande. Exacto, salga de ahí una persona grande. Y aquí hay que recalcar que hay diferentes libros que narran que Jonás, esos libros son extrabíblicos, pero Jonás tenía hijos, tenía esposa. Cuando Dios le dice, andate. Entonces era más el miedo de él, pues, y si no vuelvo a ver a mis hijos, y si dejo a mi esposa, otro me la quita, otro cría, ¿me entiendes? Es que sí. Entonces eso es una responsabilidad. Claro, es la parte humana que te hace pensar todas esas cosas. Claro, y encima ir allí a perder el tiempo porque nadie me va a hacer caso. No, eso no. Era que le iban a matar. Claro, pero eso era lo primordial. Sí, pero si te matan y de encima vas y no te van a hacer caso, también es una pérdida, lo consideras una pérdida de tiempo por el momento que puedes estar con No, no es tiempo porque ya te van a matar, así que ya no existe el tiempo. Bueno, pero sigue vivo existe el tiempo. Si te mueren, pues claro, no. Entonces es ahí donde el punto es que vos, y es duro decirlo, pero va por encima de cualquier cosa. El trabajo cósmico, por encima de hijos, familia, porque tenés que cumplir eso que ya habías dicho que vas a hacer. De hecho, hace poco escuché un vídeo de un chico el cual desapareció y él tenía muchos escritos, pero no le pudo decir a nadie. Bruno se llama. Bruno. No podía decir nada a nadie, tenía su habitación bajo llave y nadie podía entrar. Y él tenía muchos escritos antiguos de quién era, cómo era, y realmente me pareció muy fascinante cómo él pudo relatar muchas cosas científicas y muchas cosas espirituales en su cuarto, y bien ordenada, 14 libros creo que escribió, si no me equivoco, y cómo de la nada desapareció. La familia dice que come y desaparece, y nunca más se la ha vuelto a ver ni saber de él. La característica también que tenía Jacobo Greenberg, es decir, entra a su dormitorio y desaparece. Y Jacobo Greenberg estaban ahí esperando, él entra a su dormitorio, el hotel creo que estaba, un hotel, y desaparece. Es ahí, uno complementa ya su Pero su normalmente, trabajo. ¿qué se van? ¿A otros planetas? ¿Se van a otras dimensiones? ¿O qué pasa con ellos? Puedes irte también a mundos espirituales. O sea, que ya trasciendes a un nivel superior. Es posible que trascendas a un mundo ya espiritual. O sea, como que mueras. Si quieres, Tu cuerpo muere.
puedes llamarlo que tal vez, puedes llamarlo que se muere, si vos querés llamarlo así. Es que entonces, ¿qué le pasa al cuerpo? Es que no pasas por el punto de la muerte como nosotros lo conocemos. Como Don Juan. Es muy posible, exacto, Sí, como donde Juan. tu cuerpo ya se integra a tu espíritu. Ajá, exacto. En cambio, la muerte, no, el cuerpo no se integra y se pudre. Don Juan también me parece un hombre tan misterioso, me parece fascinante, un chamán. Sí. De verdad que es muy bonito hablar de... Algún día tenemos que hablar de Don Juan. Algún día vamos porque a de hablar. verdad que me parece muy bonito porque realmente también tiene muchos conocimientos, muchísimos. Muy bueno. Y aprendes muchísimas cosas. La verdad me gusta mucho el programa de hoy, he aprendido muchas cosas. No he hablado mucho, pero he aprendido mucho. Pero mira, te quería decir que a mí la historia, porque yo estoy en un colegio de monjas, y la verdad que a mí nos teníamos que estudiar mucho la Biblia. Y a mí el relato que más siempre me ha llamado la atención ha sido el de Joseph. Porque, bueno, yo lo conocía como Joseph, rey de los sueños. José. Sí, Joseph, pero me parece Joseph. Y me parecía fascinante cómo él podía tener esas visiones, cómo él podía sentir todo lo que iba a vivir, todo lo que iba a experimentar hasta Quizás en otro punto hablemos de los sueños. el carnero que iba a morir en la cría, que les iban a llevar. Entonces, él vio lo de sus hermanos, él se vio también rodeado de sus hermanos cuando ya trasciende a ser el faraón también, el ayudante del faraón. Entonces, es una de las personas que en lo personal más me fascinaban, porque sentía que había algo en ese relato que tenía que intentar entender, y hasta el día de hoy pues No entiendo. me parca. Ya, hasta ahora no lo sé. Pero a lo que me refiero, hombre, no soy tan lerda, pero a lo que me refiero que la profundidad, porque a ver, hemos escuchado muchos relatos bíblicos y sabemos que la Biblia esconde muchas cosas, o sea, la Biblia la leemos literalmente y no es lo como leemos, es la profundidad de la Biblia. Pues entonces a eso es lo que voy, o sea, nos enseñan a solamente entender lo que vemos y no a profundizar en eso. Y yo siempre tenía la intención de profundizar en eso y nadie me podía ayudar porque las monjas no me entendían lo que yo les quería dar a entender en ese momento. Igual me pasaba en filosofía. Filosofía, yo preguntaba por qué los griegos tenían esa visión tan futurista y me decían que estaba loca y por eso los exámenes fueron un 6 máximo, ¿entiendes? Entonces, son Pero cosas... ahí tenían razón. Claro, igual que No, tenías razón que estabas loca. No, no estoy loca, estoy cuerda. No, pero, o sea, es muy interesante que cuando Sí. lean algo, que intenten buscar la profundidad de Pero lo que hay que están entender leyendo. que locos es pensar fuera de lo que piensan Claro, los demás. en un mundo de locos, el loco es el que no piensa. Exacto, buen punto. Y bueno, Claro. la verdad que ha sido muy bueno este programa, me ha gustado muchísimo. Sí, me ha gustado muchísimo poner todo el conocimiento que ya tengo y que María se ha quedado un poco sorprendida. No, me ha gustado muchísimo y espero cualquier programa que ustedes quieran, lo dejamos abajo. ¿Sabes qué? En este programa lo que no hablamos fue el caso de mi madre, que mi madre también desaparece. Ese caso es que, claro, me gustó mucho. Porque no te gusta hablar de esos temas, eso no, No, no es tuyo. que no me guste, simplemente es que no me interesa. Así. No es así que yo diga que sea un tema de interés, ¿no? A ver, ¿cómo no va a ser interesante saber dónde está tu mamá? ¿O qué le pasó? ¿O cómo que de repente cuando tú eras pequeñito, con un añito, se dijo me voy y todo el mundo desapareció? Ay, pues no es interesante. Por favor, déjame abajo en los comentarios, no es interesante, o sea, soy yo la única que soy la alcahueta, porque Alcahueta quiere decir que esa es chismosa. Chismosa. Sí. Porque alcahueta en algunos países es cuando tú haces cosas malas y tu mamá te cubre, tu papá te cubre y te permite que seas no, así. alcahueta en mi español es aquella persona que siempre quiere saber el chisme, siempre quiere saber más de la Chismosa. historia y que no que me dejas ahí a mitad. Pero sí puedes contarlas, aunque ya lo he resumido, pero cuéntalo. Bueno, un día sale mi mamá de la casa, yo tenía 1 año, por ahí así, sale y le dice a mi abuela, señora Rosa, le dijo, voy a salir a comprar. Entonces sale de la puerta de la casa y a los 2 segundos mi abuela dice que me compre un consomé. Un consomé es como un cubito de La de pollo, crème. la de crème, así que vendía en el Ajá. sobre. Entonces me dijo mi abuela, como eran como 3 segundos, que ella sale, yo salgo a la puerta, abro, y cuando salgo a ver, ya no estaba. Y entonces, en la casa había un muro aquí. Entonces, la mía estaba acá, y había que caminar como 1 minuto para salir, porque en aquel entonces las calles solo tenían la misma entrada y la misma salida.
Entonces estaba como esa muralla y entonces tenías que caminar con un minuto. Y mi abuela me dijo que a lo mucho habían pasado 4 segundos. Cuando ella sale, ella no la ve. Y lo típico, no había nadie que viera nada. Ni un vecino, ni absolutamente nada. Entonces, mi abuela entra y empieza a hablarle dentro de la casa porque se da cuenta que es muy rápido para que ella camine. Entonces dice, bueno, quizás no se fue. Y entonces entró y empezó a hablarle, pero bueno, en el próximo episodio vamos a hablar de esto. ¿Les parece? Tal vez sea bastante interesante hablar de esa historia. Sí, porque es importante saber que no se fue a comprar cigarrillos y que la intención no era irse así porque sí. Y que no era un hombre que dijo, miren, voy a ir a comprar porque tenía hijos y ya no volvió. Exacto. No, tampoco. O sea, tu mamá, yo he hablado con tu papá respecto a ese tema y tu papá siempre me ha dicho y me ha recalcado que tu mamá era una mujer muy responsable. O sea, que atendía mucho, te tenía así aprecio, amor a la hora de tratarte. O sea, que no era cualquiera que te tenía ahí en un lugar. De hecho, ¿tú tienes algún recuerdo de ella? Bueno, lo hablamos en el próximo programa. Seguro hay un chismoso por aquí. Por favor, déjelo saber. Así que cuídense mucho, familia. Suscríbanse al canal de Misterios Podcast, Misterios de María. Ella sube noticias, sube programas, o sea, es muy buen contenido. Así que fue un gusto verte. Y también el conocimiento prohibido. Sigan viendo sus temas. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será la de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan la enseñanza.